a ir a Hechos capítulo 22 y estamos en esta mañana para ir a la palabra del Señor y ser edificados por medio de su palabra. Y seguimos con Hechos, ya entramos en el capítulo 22. Si ustedes lo recuerdan, Pablo está preso, está sujeto a cadenas. Se armó un tremendo lío ahí entre los judíos de Asia, mucha gente, mucha multitud que querían apedrearlo, querían matarlo. El tribuno, Claudio Lisias, lo quiere sacar para ponerlo preso en la fortaleza Antonia, para protegerlo. Pero a mitad de camino, entre las escalinatas y lo que separa la fortaleza Antonia y el pueblo atrás gritando que muera, Pablo le hace una pregunta a Claudio Lisias y le dice que quería decir algo y quería hablar. Y entonces ahí se produce un diálogo que es el que vimos el domingo anterior. Y ahora Pablo va a empezar a hablar. ¿Y qué va a empezar a hablar? Va a hablar de cómo el Señor lo salvó, cómo el Señor lo rescató. Por eso el mensaje de hoy es el poder de Dios en una vida transformada. Y vamos a empezar a leer a partir del capítulo 2, de Hechos capítulo 22. Versículo 2 del capítulo 22. Dice, cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo, versículo 3, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo. Y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado, me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que lo estaban matando. Versículo 21, pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Oremos una vez más. Señor,
estamos delante de tu presencia y te damos gracias por darnos el privilegio de poder hacerlo. Somos tan indignos, Señor. Tenemos tantas cosas que cambiar todavía. Señor, y aún así nos miras, nos asistes, nos ayudas. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese gran amor que tienes con nosotros. Y gracias, Señor, porque un día también nos abriste los ojos y nos hablaste. Y, Señor, ahora podemos estar frente a tu palabra y cada día poder estar frente a tu palabra y poder ser animados y edificados por medio de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque no lo merecíamos. Sin embargo, en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia tú lo hiciste, Señor. Gracias por traernos hacia ti. Gracias por cambiar ese corazón de piedra, Señor, por un corazón de carne. Señor, sigue obrando en nosotros. Y hoy estamos acá porque todavía te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que nos sigas lavando y nos sigas edificando por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos que una vez más lo puedas hacer, Señor. Señor, hoy leíamos también, como decía el profeta, que a quién tú vas a mirar, Señor. Aquel que tiembla ante tu palabra, Señor. Que podamos ver tu palabra y podamos temblar ante tu palabra, Señor. Tú eres el justo, tú eres el Señor. Y gracias por darnos la esperanza de vida eterna, Señor. Esperanza que tienes guardada para aquellos que aman tu venida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, no existe historia más relevante para la humanidad que la historia de la redención. No hay otra historia sin igual. Puede haber muchos libros de historia, las naciones tienen sus historias, sus conquistadores, sus hazañas, pero no hay una historia en este mundo más sublime que la historia de la redención. Y a su vez esta historia es la historia de un Dios justo, santo, interviniendo sobre la humanidad caída, pecadora, perversa, pervertida, que hace todo en contra de ese Dios santo. Y a su vez también nos rescata por medio de su pacto, en el cual se encarna en la vida de Cristo, la persona más preciosa que ha pisado este mundo, el que vive por los siglos, el que resucitó y el que un día vendrá a buscar a su iglesia, aquel que un día vamos a conocer. No hay ninguna persona más preciosa que Él. No solamente ver su vida, su encarnación, su muerte y su resurrección, y también que Él ahora está intercediendo por nosotros, por sus hijos. Está intercediendo día tras día. Él es ese sumo sacerdote. Él es ese sumo sacerdote que ahora intercede por cada uno de nosotros, que no nos deja solos y que a su vez también nos va a venir a buscar y nos va a llevar a su gloria. Y eso es lo que nosotros esperamos y recordamos también cada día del Señor. Y si esa es nuestra condición, que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y Jesucristo alguna vez se ha atravesado en tu camino, se nos ha atravesado en nuestro camino, cuando hacíamos cualquier cosa, cuando íbamos hacia cualquier lado, cuando estábamos perdidos, cuando no mirábamos a Dios, cuando no lo buscábamos. Si esa es nuestra condición y el Evangelio resplandeció en nuestros corazones, entonces no existe otra historia más preciosa que contar. No hay. No importa cuán bueno yo haya llegado a ser. No importa si yo soy alguien exitoso, contar mis logros y mis éxitos. No importa ser alguien que tiene mucho dinero o empresas. Nada de eso importa. Todo eso va a pasar. Todo eso es pasajero. Todo eso es neblina. Todo eso es cartón pintado. Lo que importa es lo que Cristo hizo en nosotros, porque eso es eterno. Eso es eterno.
Y eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención y tenemos que glorificar a Dios si el Señor ha hecho algo en nuestra vida, si el Señor nos ha salvado, porque es la historia de un gran pecador como yo, como vos, como aquellos que el Señor ha salvado en distintas épocas, y es la historia de un gran y suficiente Salvador como Jesucristo. Y esa es la razón de esta preciosa historia. Y lo que nosotros tenemos acá, y continuando con el mensaje de Hechos de los Apóstoles, vamos a tornar en esta mañana a la defensa y testimonio de Pablo acerca de su conversión y su misión. Porque si nosotros recordamos el contexto, Pablo está prisionero por un cuidado, por una custodia que le están dando. Porque lo están acusando de ser un alborotador, de ser alguien que profanó el templo, de ser alguien que está en contra de las leyes de Dios, de ser alguien que va en contra de todo lo que es Dios. Y sin embargo, él ahora va a decir, yo no estoy en contra de Dios, yo quiero hablarles a ustedes. Y principalmente a los judíos. Recordemos que Pablo fue el apóstol a los gentiles, pero él amaba al pueblo judío. Eran sus compatriotas, sus compañeros, sus paisanos. Él quería que el evangelio también creía que era para ellos. Y por supuesto que sí. Y también la comisión como siervo del Señor a los gentiles. Todo esto lo va a relatar en un cambio de vida y justificando su ministerio. Eso es lo que vamos a estar mirando hoy en esta mañana y de acuerdo a estos versículos. Pero ahora hay una pregunta. ¿Qué impacto tuvo el encuentro de Pablo con Cristo en su vida? ¿Y cuál fue su misión y su propósito? Cuando nosotros el Señor nos salvó, ¿qué impacto tuvo Jesús en tu vida? ¿Qué impacto tuvo en tu transformación? Ibas por un camino que creías que era correcto y ahora el Señor te pone en su camino y te hace ver que aquello por la cual vos estabas pensando, soñando, anhelando para tu propia vida y cumpliendo tus propios deseos y los deseos del mundo, los deseos de la carne, ahora te trae hacia Él y el Señor te dice, este es mi propósito y este es mi plan. Y nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Y nosotros lo podemos ver cada día en la palabra de Dios. Por eso leemos las Escrituras, porque conocemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces, podemos desarrollar esto bajo 3 encabezados de acuerdo a todo lo que leímos del versículo 2 hasta el versículo 21. En primer lugar, la conversión de Pablo. Pablo va a relatar cómo el Señor lo salvó, pero a su vez vamos a ver cómo Pablo también, cómo el Señor lo llamó. La conversión dramática. El llamado, pero después le da una misión a Pablo, una misión que tiene que hacer. Y Dios no es un Dios que es improvisado. Nosotros podemos ser improvisados. Dios no es improvisado. Dios es un Dios que tiene todo perfectamente orquestado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, quiero que veamos ahí un poco el contexto. Y miren el versículo 1 y 2. Ya lo estuvimos viendo. Hermanos y padres, dice Pablo, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio. Y ahí es él cuando empieza a hablar. Ya Pablo ya casi que conquistó a su audiencia. Ya Pablo lo que está haciendo ahí es hablar en el idioma hebreo, dice el versículo 2. La NBI dice el arameo. Otras traducciones también dice en un idioma o en palabras aramaicas, algo que la gente estaba acostumbrada, más el pueblo judío, a hablar. Y entonces es como que casi ya ahora le prestan atención porque él está con el idioma acercándose más a la gente. Y eso lo hemos estado también observando. Y él podía hablar un arameo fluido, de uno que viene de la dispersión. Entonces, la gente pensaba, si este está hablando en nuestro idioma y lo está hablando tan bien y tan fluido, es digno que sea escuchado. Entonces, ahí la gente presta más atención también. Y el Señor utiliza todas las cosas, para su gloria sobre todo. Pero miren el versículo 3,
lo que Pablo empieza diciendo. Él va a empezar diciendo acerca de su identidad y los orígenes. De dónde es él, con quién estudió. Y esto era sumamente importante porque recordemos la audiencia. No podemos olvidar el contexto. Pablo relata su testimonio, el testimonio de Pablo es contado en Hechos en 3 oportunidades. Hechos capítulo 9, Lucas escribiendo de su testimonio. Hechos capítulo 22, el mismo Pablo hablando de su testimonio. Y Hechos capítulo 26, Pablo hablando de su testimonio ante un gobernador. Y los 3 testimonios no son diferentes, son iguales, pero tienen distintos condimentos. Y eso es interesante. Y vamos a volver un poco a Hechos capítulo 9, porque lo vamos a ir viendo también. Pero noten lo que dice Pablo acá cuando él habla de su identidad. Él le dice sus orígenes. Él les dice, soy judío, yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Lo que Pablo ahí está diciendo es, soy judío de la dispersión, pero me crié acá en Jerusalén. Yo soy de ustedes, me crié en este barrio, soy del barrio, o sea, soy un igual casi a ustedes. Está poniendo eso en su lugar cuando dice que fui criado. Pablo les está diciendo, yo soy de este lugar, yo he sido criado acá y entonces yo me identifico con ustedes, con sus costumbres, con su idiosincrasia, yo lo sé y podemos hablar de igual a igual. Y a nosotros nos ha pasado de ir a un lugar y no conocer el contexto. Y algunos se jacta que dice, bueno, pero vos no conocés tanto porque yo me crié acá. Yo nací en este barrio. Yo conozco a todos los que son de acá. Conozco su idiosincrasia, conozco sus caprichos, sus costumbres. Bueno, acá Pablo estaba diciendo lo mismo. Él está agarrando y está diciendo, miren, yo soy judío como ustedes y yo soy del mismo palo. Me crié acá. Pero a su vez no solo eso. Hace una contraposición porque dice y habla bajo quién fue instruido y dice que fue educado bajo Gamaliel o bajo la estricta ley judía. Y esto no es un dato menor, porque su audiencia judía que lo está escuchando con toda atención, que él habla un arameo fluido, que ahora dice que es del barrio y a su vez está citándole a un rabino o a un maestro que ellos conocían y que a su vez, celoso de la ley, estrictamente criado bajo la ley, entonces le tienen que prestar más atención. Y es lo que Pablo está haciendo. Él es muy hábil en su retórica, pero de ninguna manera Pablo va a rebajar nunca el Evangelio de Cristo. Él lo que está utilizando ahí es diciendo verdades, que él es de ese lugar, su maestro fue Rabán Gamaliel, que algunos le decían el viejo. ¿Se acuerdan? Este es el Gamaliel que aparece en Hechos capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando hay un disturbio con Pedro y los apóstoles? Y lo quieren apresar a los discípulos y a Pedro sobre todo. Y cuando van a hacer algo, se para Gamaliel y dice, momento, yo voy a decir algo. Y ahí todos prestan atención, porque era alguien muy respetado. Y él les dice, acuérdense que hubo 2 hombres que pasaron por acá, que los 2 murieron y todos fueron dispersos. Pero estos hombres, cuidado, no sea cosa que les hagamos algo y estemos luchando contra Dios. Y nosotros seamos enemigos de Dios. Y le prestaron atención. ¿Y qué hicieron? Los azotaron solamente y los dejaron libres. Y los discípulos estaban gozosos por haber sido azotados por la causa de Cristo. Bueno, eso un poco nos dice el relato de Hechos capítulo 5. Pero este era Gamaliel, quien fue muy reverenciado. También fue un maestro con el más grande respeto por la ley. Por eso acá Pablo dice algo así como, soy de estos lados, me crié y me educó un maestro que ustedes veneran demasiado. Pero noten lo que dice Pablo, siendo tan celoso de Dios como lo son todos ustedes. Y este término es interesante, que Pablo lo ha dicho, porque va a introducir lo que ahora va a decir. El término de que él dice que él es celoso de la ley.
Él era tan celoso que lo llevó a perseguir cristianos. Cuando nosotros vemos el versículo 4, y están ahí en sus Biblias también, y acompáñenme, él dice, y perseguí este camino, o sea, los cristianos, hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Versículo 5, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fueran castigados. El celo del apóstol Pablo que está hablando es un celo que lo había llevado a hacer cosas que pensaba que él estaba haciendo para Dios y al final estaba luchando en contra de Dios. Por eso él no los está acusando de nada, no les está diciendo, ustedes son celosos como yo y la culpa es de ustedes, porque de esta misma manera yo ahora estoy preso, o me tienen en cadenas y ustedes me quieren matar. No, él, con mucho tacto, él les está diciendo, yo era como ustedes, yo era celoso de la ley. Yo sé de lo que ustedes están hablando, porque yo estuve de ese lado. Pero sin embargo, Pablo ahí reflexiona sobre el celo que tenía antes de su conversión. Y dice, perseguía a los cristianos. Cuando perseguía a la iglesia y creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Parece que la palabra celo tiene la connotación de perseguidor. Casi como que la palabra celo la podríamos redondear y hacer una flechita perseguidor, que es lo que eso a Pablo lo llevó, a ser un perseguidor. Y se cumple lo que Jesús dijo cuando estaba con los discípulos. Dijo tantas cosas Jesús, ¿no? Dirán ustedes. Pero ¿qué dijo en Juan capítulo 16, versículo 2? Búsquenlo ahí para que lo veamos. Juan 16, 2. Dijo Jesús, los van a expulsar de las sinagogas y a cualquiera que los mate pensarán que rinden servicio a Dios. Lo que en realidad está diciendo Pablo acá es, yo tenía un celo enfermizo, que yo pensaba que estaba rindiendo servicio a Dios, que estaba haciendo cosas para Dios por ser tan instruido en la ley, haber sido criado tan estrictamente bajo la ley judía. Y al final yo estaba siendo un perseguidor. Y llevaba a cristianos a que sean encarcelados y aún algunos que mueran. Que llevó a hacer cosas terribles. Y es lo que Pablo se quiere dar, que ellos se den cuenta que eso mismo que él hacía no estaba bien, no estaba bien. En algún otro momento Pablo dice que él persiguió, que su celo fue producto de su ignorancia, que persiguió a los de este camino, o sea, a los cristianos hasta la muerte. Literalmente está diciendo a muchos. No es que algunos, a muchos. ¿Qué hay que hacer para que un cristiano que ha creído en Cristo blasfeme el nombre del Señor? Torturas inimaginables. Pablo los arrastraba para que las hagan. Y ese era el apóstol Saulo. Asolaba. Él dice varias cosas ahí, pero si ustedes empiezan a juntar todas las palabras, cuando Pablo dice su testimonio, él dice que asolaba, perseguía, arrastraba, encerraba, mataba, injuriaba, etc. Todo eso eran buenos calificativos para Pablo. Yo hacía eso. Pablo está diciendo, miren todo lo que hice por ser un extremista celoso del judaísmo. Y casi como que es una confesión de Pablo, ¿no? Él se está confesando lo que él hizo. Pero ahí el versículo 5, él pone a algunas personas más, de lo cual dice, pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. No es algo que yo hacía solo.
no es algo que nadie sabe y que todos dicen, oh, qué malo que es Pablo, lo que está haciendo. No. También estos hombres sabían lo que yo hacía. No solamente estos dos grupos bien claros. Uno es el sumo sacerdote, que posiblemente el sumo sacerdote estaba vivo. Acuérdense que pasaron 20 años de la conversión de Saulo nomás. 20 años. Y posiblemente esté vivo. Pero ahí dice, bueno, todo el colegio de ancianos, le podemos llamar así, o lo que se conoce como el Sanedrín. Todos ellos sabían lo que yo hacía. Y noten que él dice, también de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. ¿Pueden ver esta imagen? Lo que Pablo está diciendo es, está atado en cadenas, él ahora es un cristiano, a él lo están por matar y él está contando lo que él hacía con lo que antes estaban en su lugar. Esa es la imagen. Y ahora él lo está graficando y le está diciendo, yo hacía todo eso y ahora él está en esa condición. Pero noten ahí la conversión. Él ya va decidido, va con cartas de los sumos sacerdotes. Eso le daba autoridad para entrar a cualquier lado, sacar a los que eran cristianos, aún dentro de las sinagogas, a arrastrarlos y llevarlos presos. Él dice, los voy a llevar presos a Jerusalén, donde él ahora está hablando, parado, hablando. Y dice versículo 6, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Es precioso porque cuando Pablo dice que él perseguía a los cristianos, cuando le escribe a Timoteo, él les dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad. En incredulidad. Cada uno de nosotros, antes de que Dios nos salvara, vivió una vida de incredulidad y haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios. Estando en nuestra ignorancia, dijo Pablo. Y en esa misma ignorancia el Señor viene y nos rescata. ¿Por qué? Porque nos quiere salvar. No porque lo busquemos. No porque yo nací para buscarlo. Yo nací para odiarlo a Dios. Sin embargo, Él me buscó. Y por su gran misericordia, Él me salvó. Y ahora lo que Pablo está diciendo acá, está diciendo que él va camino a Damasco a buscar a cristianos. Su mente está puesta en llegar y a ver dónde voy. ¿Cuál es el primer lugar que voy a entrar? Seguramente iría recordando dónde hay cristianos, qué datos me pasaron, qué lugar puedo entrar para arrastrar a cristianos. No pensaba en Dios, no pensaba en Cristo, no pensaba en adorar al Señor. Sin embargo, el Señor se le atraviesa en el camino. Dice, y él lo describe. No lo describe Lucas en Hechos capítulo 9. No lo describe con tantos detalles como lo da Pablo acá. Si nosotros vamos a la conversión de Hechos capítulo 9, cuando Lucas lo escribe, no da el dato, por ejemplo, que fue al mediodía. Sí dice de Damasco, sí dice de la luz, pero Pablo acá es muy detallista. Dice que como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró. Es como que me flechó. Se atravesó cerca del mediodía. Lo que Pablo quiere hacer es no pensar en qué hora fue, sino que lo que les está diciendo a los judíos es, este encuentro que yo tuve con el Señor fue un encuentro divino. No fue que me encandiló un auto de frente, nada de eso. Fue el Señor mismo, porque la luz que lo resplandeció fue más fuerte que la del sol. El mediodía es donde está pleno sol, donde hay mucho sol. Camino a Damasco y de la dirección que él venía, casi que el sol le
empezó a subir y le estaba dando todo de frente, pero él hace ese y pone eso para que nosotros veamos y para que ellos vean que esa luz fue directamente una luz del cielo. Fue algo sobrenatural. Resplandeció. Y respecto a esto me sorprendió el comentario de un autor, Hendriksen, que dice, miren el relato de Hechos 26:13, porque es el mismo testimonio, pero ahora la audiencia de Pablo es otra. No va a tener tantas aristas judaicas en su relato, sino más bien una argumentación ante un juez. Y el versículo 13 dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y dice Hendriksen, según el relato de Hechos 26:13, a Pablo lo rodeó una luz más brillante que la del sol. La luz de la autorrevelación de Dios sustituye la luz creada. Fin de la cita. Me encantó eso, porque es la luz que resplandece en el corazón de todos aquellos que han creído. En medio de las tinieblas resplandece la luz en nuestros corazones. En medio de ese mediodía, era el mediodía de mayor tinieblas alrededor de Pablo. La mayor oscuridad, en medio del sol del mediodía, Pablo estaba en tinieblas. Y fue ahí cuando resplandeció la luz de Cristo. No la luz de un sol, sino la luz del sol de justicia. La luz que resplandece en nuestros corazones para romper las tinieblas de nuestra alma. Y ahí resplandeció. Y no solamente eso, sino que sale una voz. Él se cae, los otros también caen hacia atrás, pero no era para todos, sino que esa voz dijo un nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no les habló a los otros? Saulo y bueno, y fulanito y menganito. No, era él el que el Señor estaba buscando. Como él iba con las cartas para buscar a cristianos, ahora el Señor salió a él a buscarlo. Y lo encontró. Y lo halló. Y lo llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo está persiguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Y por qué Jesús dice, ¿por qué me persigues? Porque tocar a la novia de Cristo es tocar a Cristo. Meterse con la iglesia es meterse con Él. Él ama a su iglesia. Es su esposa, es su amada, es la que Él va a venir a buscar. Es la que Él está alabando. Y esto es algo muy personal. Y el Señor le dice, me estás persiguiendo a mí. Pero noten la respuesta de Pablo ahí. Él dice, y respondí, versículo 8, ¿quién eres, Señor? No sé si algunos de ustedes han tenido algún accidente, algo feo, pero generalmente, o un golpe, algo, estamos haciendo algo, distraídos, voy camino hacia un lugar y me golpeo o tengo un accidente. Y generalmente cuando una persona tiene un trauma fuerte, un accidente fuerte, pierde casi el tiempo y el espacio de dónde está ubicado. Y vieron que a veces se le pregunta a los que han tenido golpes fuertes a ver si sabe qué día es hoy. Bueno, yo no tengo ningún golpe y casi nunca sé qué día es hoy. Pero generalmente las personas normales les pasa eso. ¿Cómo te llamás? ¿Qué día es hoy? Y sin embargo acá Pablo tuvo ese encuentro tan fuerte. Y él le puede preguntar con una claridad mental, ¿quién eres, Señor? Se dio cuenta que era Jesús. Pero ¿quién le hizo dar cuenta que era Jesús? Cuando esa luz de Cristo volteó a Pablo, ya Cristo lo había transformado. Ya Cristo lo había cambiado. Y ahora él puede ver al Señor. Y eso es lo que el Señor hace en la vida de aquellos que Él salva.
Viene la luz de Cristo a tu corazón y ahora podés ver a Cristo, reconocer a Cristo y decir Señor, como lo hizo Pablo. 3 veces dice la palabra Señor. Versículo 8 y versículo 10. Pero ¿cómo? No es que Él viene con carta de los superiores a buscar que ellos son los que Él tiene más alta estima y con la autoridad de ellos. Ahora no hay nada de eso. Ahora hay otro Señor. Ahora hay otro que Él le está diciendo Señor y se está humillando. Y verdaderamente es Cristo porque Él es el Señor. La respuesta, yo soy Jesús, el Nazareno. Y dice un pronombre, a quien tú persigues. No son los otros que te acompañan. No son, yo te estoy buscando a vos y vos me estás persiguiendo a mí. Tú me estás persiguiendo, Saulo. Y hay otra pregunta de Pablo ahí. Él dice, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y esto es lo que causa mucha risa en este relato, ¿no? Pablo venía tan seguro de lo que va a hacer. Viene tan seguro de que va a arrastrar a cristianos. Ya habían matado a Esteban. Ya él tenía las ropas de aquellos que lo habían hecho. Y ahora él va tan seguro que ahora el Señor se le cruza en el camino, lo cambia, lo transforma y ahora pasa a ser el Señor de su vida, Cristo. Sin pensarlo, sin buscarlo, sin nada. Y me hace recordar a lo que dice el Salmo capítulo 2, versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. No dice acá que el Señor se rió, pero cuando leo esto yo me río. Porque el Señor se debe reír. Sí, vos vas a perseguir a mi iglesia, ahora yo te voy a cambiar. Yo te voy a transformar. Y ahora te voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Se dio vuelta. Pero esto no es casi una biografía de nosotros, una autobiografía nuestra. Cuando íbamos tras otras cosas, cuando nos hablaban y nos burlábamos de Dios, cuando nos invitaban a la iglesia y nosotros decíamos cristianos fanáticos, que hacen leyendo un libro todo el tiempo. Y ahora amamos la palabra de Dios, ahora amamos la iglesia, amamos los cristianos. Lo que nosotros antes nos burlábamos, ahora el Señor se nos atravesó en nuestro camino, nos cambió y lo vemos a Él y le amamos. Pero ahora, noten lo que dice acá, versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y acá vemos que la salvación del Señor es una salvación que es también particular. Es alguien que Él escoge. ¿Y qué si Él quiere escoger a Saulo y a los otros dejarlo de lado? ¿Qué? El Señor dice, no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, a Saulo lo quería salvar. Y no solamente eso, lo iba a llevar para que predique su nombre y dé su vida por aquel que Él está persiguiendo. Pero todo eso Pablo le está contando y relatando a los judíos. Les está diciendo, yo era así, ahora da instrucciones. Noten ahí 3 cosas que el Señor le dice. Levántate, anda a Damasco y espera órdenes. Ya ahora el Señor es Jesús. Levántate, anda hasta Damasco y espera órdenes. Damasco iba a recibir a un perseguidor de la iglesia. ¿Y ahora a quién recibe? A un siervo del Señor. A un siervo del Señor. Pablo está ciego, dice no puede ver literalmente. Lo tienen que guiar. Pero no importa, porque ya el Señor les abrió los ojos a él. Él está ciego físicamente, pero sus ojos espirituales ya fueron abiertos. Y ya no se tiene por qué más preocupar. Si él quedaría ciego de por vida, ya sus ojos fueron abiertos, ya vio al Señor, respondió a Cristo y ahora es su siervo, es su Señor. Él lo quiere servir.
y está bajo sus órdenes. Señor, heme aquí, Él está. Pero ahora entra en escena alguien en el versículo 12, y uno llamado Ananías. Noten que también en este relato de Pablo, Lucas no da tantos detalles en Hechos capítulo 9. No dice quién es Ananías con detalles como lo da Pablo acá. Y Pablo dice, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo. Bueno, acá Pablo es más conciso ahí que Lucas, pero ahora Ananías, noten que él dice que era hombre devoto, respetado de todos los judíos. Noten que Pablo, como su audiencia judía, lo que él quiere convencer es a los judíos. Por eso da todos los detalles de este hombre. Tranquilamente podría decir, este es un hombre, un siervo del Señor, nada más. O vino Ananías, un cristiano. No, él da los detalles. Este hombre Ananías es un hombre que es piadoso de la ley, lo describe ahí como una persona judía, piadoso de la ley, con buen testimonio de los judíos. Fíjense todos los argumentos que Pablo va juntando. Soy de este barrio donde ustedes se criaron. Fui educado bajo un maestro que ustedes respetan. Y ahora el que viene a hablarme es un judío también piadoso y que ama a Dios y ama su ley. Y que los judíos como ustedes tienen un buen testimonio. Él, si estaría delante de ustedes, ustedes hablarían bien de él. Ese hombre se me acercó a mí. Noten que dice, vino a mí y acercándose, me dijo, Saulo, hermano. Está reafirmando que este hombre piadoso de la ley, que tenía buen testimonio de los judíos, se le pone al lado y se tratan entre ellos como hermanos. Este hombre Ananías lo ve como un hermano, no como un enemigo. Ahora, sigue diciendo ahí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. En Hechos capítulo 9 dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Pero lo importante es que él recobró la vista y lo vio. Lo vio. Y lo vio ahí ahora a este hombre. Que si lo hubiese visto en la otra condición lo hubiese llevado preso. Pero ahora lo ve y lo abraza como hermano. ¿Qué hace eso? Un corazón transformado por la gracia del Señor, nada más, nada más, nada más puede hacer eso. Pero ahora hay un anuncio, versículo 14 y 15, y yo creo que acá estos dos versículos son los versículos claves. Y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Cuál era su misión? Conocer la voluntad de Dios, ver al justo y oír su voz. Esa es su misión. Y llegamos al llamado y misión acá. Noten que el versículo 14 dice, el Dios de nuestros padres te ha designado. La palabra correcta, y hay algunas versiones que la traducen bien, dice, te ha predestinado. El Dios de nuestros padres te ha predestinado. Porque ahí la palabra es escogido, es señalado. La palabra ahí es procherizomai, que es alguien señalado para algo específico. Es escogido, señalado inclusive de antemano. Porque Pablo no quería ser un siervo del Señor. ¿O Pablo quería ser un siervo del Señor? ¿Pablo quería ser un siervo del Señor? No, Pablo iba a matar a cristianos. Sin embargo, el Señor ya lo tenía predestinado para que él haga esto.
No porque Dios conoce todo en una línea de tiempo que sabe lo que nosotros vamos a hacer, sino que Él nos escoge porque tiene un propósito claro y establecido de lo que Él quiere que seamos. No solamente que le conozcamos a Él, que escuchemos su voz, que veamos al justo, pero también hay una misión. Y el Señor había preparado toda su carrera de servicio. Pablo lo dice, el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es algo que el Señor se lo dio. Es algo que Él se lo dio. Y acá noten que también hay dos palabras que Pablo usa muy astutamente. No sé si decía astutamente, tal vez está mal la palabra astuta, pero tal vez muy hábilmente, esa sería la palabra. Utiliza dos palabras para decirle a los judíos. El Dios de nuestros padres y el justo, al justo. Generalmente los judíos cuando hablaban de Dios, ellos decían, nosotros creemos en el Dios de nuestros padres, seguimos al Dios de nuestros padres. Y ahora Pablo les está diciendo, es el Dios de nuestros padres que a mí me escogió, que a mí me llamó para esta tarea, que yo fui llamado por Él. Es el mismo Dios que ustedes dicen que están proclamando. Pero en realidad ellos tenían a un Dios que ellos habían hecho a su imaginación, para sus propósitos, para un celo que mataba y no que estaba buscando la gloria del Señor. Pero noten que introduce ahora y dice al justo, no está diciendo a Cristo, sino que al justo. Pero si ellos se ponen a ver, los judíos, bueno, Pablo ahora en el discurso dice, el Dios de nuestros padres, conectan, Antiguo Testamento, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿quién es? El Señor. El Señor. El justo. ¿Quién es el justo? El que profetizaron. El que iba a morir. El justo por los injustos. El que va a venir como aquel que va a ser nuestra justicia. Pero aquel que es llamado el justo, y esto es el Mesías prometido. La primera es una típica frase judía, la segunda indirectamente refiriéndose a Jesús. Pero noten acá el propósito. ¿Dónde está el propósito en estos textos? En el para qué. Ahí está el propósito. En el para qué. El Señor lo escogió y no lo llamó y dijo, y ahora arréglatela como puedas. No, acá hay por lo menos dos cosas, o tres podríamos decir. Para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Para qué nos llamó el Señor? Si el Señor te salvó, ¿para qué? Si no te salvó para nada y que solamente nos quedemos que voy a ir al cielo, no tiene sentido. ¿Con qué propósito te salvó el Señor? ¿No será con este mismo propósito que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca? Por lo menos para eso. ¿Ese es su propósito? Acá Pablo está diciendo, es el mismo Dios de Israel que me llamó. Y una de las cosas que pasaba con los judíos es que ellos siempre se preocupaban por conocer la voluntad del Señor. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿No queremos conocer la voluntad del Señor? Claro que sí, siempre estamos buscando. Señor, ¿será tu voluntad? ¿Será tu voluntad que haga esto? ¿Será tu voluntad que vaya a tal lugar? ¿Será tu voluntad que tome este trabajo? ¿Será tu voluntad esta mujer para que me case? ¿Este hombre para que me case? ¿Será tu voluntad? Y Pablo está diciendo, la voluntad del Señor para mi vida está relacionada con el justo. La voluntad del Señor para mi vida y para tu vida está relacionada siempre con el justo. Está relacionada con Cristo. Está relacionada con Él, está pegada, estamos pegados a Él. Somos sus siervos, sus esclavos. No podemos separarnos de Él. Y el versículo 15 dice más claramente lo que Pablo iba a hacer. Vas a ser testigo del justo. Eso es lo que vas a hacer, Pablo. Vas a ser testigo de Él. Bueno, Ananías le marca una acción ahí a Pablo, versículo 16. Dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, nosotros sabemos, el bautismo no lo salva, sino que lo que está mostrando él, que el Señor
lo había perdonado, lo había rescatado, lo había salvado, él había creído y ahora está dando un testimonio público de su fe en Cristo, de lo que Cristo hizo. Que el Señor te lavó de sus pecados, te perdonó tus pecados y ahora los otros lo tienen que ver y eso tiene que ser visto, tiene que ser notorio y por eso él lo hace, lo tiene que hacer y Pablo lo hace inmediatamente. Pero ahora los últimos versos, lo tomamos ahí, versículo 17 al 21. Y Pablo acaba de mencionar aspectos de su vida religiosa que tampoco se menciona en las otras dos ocasiones que se relata el testimonio. Tanto en Hechos 9 como en Hechos 26, Pablo no lo cuenta, pero lo cuenta solo acá. ¿Por qué lo cuenta acá? Bueno, vamos a verlo. Versículo 17. Y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Y vi al Señor que me decía, apresúrate, sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando de los mantos de los que le estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Del relato de lo que pasó del bautismo, Ananías le dice, bautízate, y él dice, Ananías me mandó esto, yo lo hice, ahora los traslada a Jerusalén, de Damasco se traslada a Jerusalén, y ahora le dice a los judíos, yo estaba en el templo buscando a Dios. ¿Qué era lo que los judíos más amaban? El templo. Por eso Pablo les dice, vean, después de que me pasó todo esto, yo fui al templo. Yo no me alejé de esas costumbres que yo creo que esas costumbres de buscar a Dios y de tener que buscar a Dios, conocer su voluntad, están dadas por Dios. Y yo voy al templo a hacer eso. Ahora, él dice que está orando en el templo. Porque Pablo acá le está diciendo con mucha maestría que fue a orar al templo, el lugar donde los judíos iban a orar y buscar la voluntad de Dios. Dice que él estaba en el templo. ¿Y qué estaba ahí él buscando? Lo que él estaba buscando era lo que Dios le tenía que decir que debía hacer. O lo que Cristo le tenía que decir lo que tenía que hacer. Porque ahora es su Señor. Ya no son más los sacerdotes con sus cartas. Ya no es más perseguir a la iglesia. Ahora él está bajo las órdenes del Señor y espera del Señor una nueva orden. Noten que dice ahí, me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis. Esto es lo mismo que pasó cuando le pasó a Pedro en la azotea. No es algo esotérico y no es algo que ahora, como estos que son, no sé cómo por ahí decirlo, tipo, no sé, no encuentro una frase, payasos o algo así, que están predicando y empiezan a temblar y decir, recibo del Señor. Y es algo que no está comprobado, no hay nada comprobado. No necesitamos una nueva revelación, ya todo lo que necesitamos para la voluntad del Señor está escrito en su palabra. Y acá Pablo, todavía nosotros sabemos que cuando le pasa esto, la escritura todavía se estaba escribiendo. Él tiene que escribir sus cartas y también hay otros que tienen que escribir. Y ahora Pablo dice que tiene esto, pero él lo pone como una experiencia que él tuvo. Pero no es una experiencia mística, es algo real que a él le pasa. Y él escucha directamente la voz del Señor. La misma voz que le habló camino a Damasco, la misma voz le habla ahora y le dice que no vaya, no se quede en Jerusalén, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y ahora es esa misma voz que es la voz de Jesús. Él la reconoce como la voz de Jesús. Él la reconoce que es la voz del Señor. Él quería siempre que los judíos escucharan el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que se vuelvan el arrepentimiento y crean. Esa era su intención. Pero ahora Dios y el Señor les está marcando otro camino. Pablo, vos amás a tu pueblo, yo sé cuánto lo amás, pero yo te voy a enviar a otro lado.
Y ahora dice ahí, versículos 19 y 20, y es como que él duda ahí un poco. Señor, ellos saben bien. No le está mintiendo Pablo acá al Señor. Y cuando dice ellos saben bien, ¿quiénes son? Los judíos. Pero Pablo no quiere ser frontal con los judíos que son su audiencia. No les está diciendo, y ustedes, judíos, y ustedes son los que el Señor me estaba diciendo, alejate de esta camada de gente que te quiere matar. No, él dice, ellos saben bien lo que yo hacía. Yo estuve en la muerte de Esteban, yo participé. Noten cuántas veces utiliza ahí ese pronombre personal yo. Pablo dice ahí, versículo 19, y yo dije, Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaban a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación. Pablo no tiraba la pelota al lado. Pablo no decía, bueno, esto ya pasó, en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pablo estaba diciendo, siendo honesto delante del Señor, yo soy culpable, Señor. Yo me siento culpable también de estas cosas y ellos lo saben. Yo hice todas estas cosas. Yo perseguí, yo encarcelé, yo torturé y hasta maté a Esteban. Ese fui yo. Ese fui yo. Los mismos judíos de habla griega que mataron a Esteban, ahora Pablo les está hablando también. Pero el versículo 21 dice, la misión que Jesús le da, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. La misión específica viene del Señor. Cuando Pablo entraba a una ciudad, ¿qué buscaba? Una sinagoga. Y aunque sea para hallar algún grupito de judíos para hablarle, pero sabía que su misión eran los gentiles. Su misión era el pueblo que estaba fuera de los judíos, que ellos también tenían que recibir el evangelio de la gracia de Jesús. Si nosotros tenemos que pensar en esto, no vamos a ir a la respuesta todavía. Pero cuando nosotros tomamos el testimonio de Pablo, lo que Cristo hizo, Pablo hay uno solo, su testimonio es único, no podemos imitarlo. Lo que sí nosotros nos tenemos que ver identificados en la obra que Cristo hace en la vida de cada uno de aquellos que Él salva. Si Cristo nos ha salvado, si Cristo te ha salvado a vos y a mí, así como cuando Pablo no buscaba a Cristo, el mismo Señor le salió al encuentro y lo salvó. Una conversión dramática dentro del plan supremo de Dios. Si el Señor nos ha salvado, ¿cuál es su propósito y su misión que el Señor tiene para tu vida? No sé si se lo han preguntado, tal vez ya lo saben. Porque Cristo nos salvó para algo, ¿o no? Cristo nos salvó para algo. Si solamente Cristo nos salvó para que nosotros ya tenemos en el bolsillo el boleto de ir al cielo, no tiene sentido. Tampoco a todos los llamó para que sean pastores, misioneros, ancianos, diáconos. Algunos. Pero en todos el Señor hizo una obra de gracia, o en la gran mayoría de los que está acá. Y hay otros que no, que todavía estamos orando, que el Señor haga una obra de gracia, que puedan ver al justo, que la luz resplandezca en sus corazones para que lo vean. Pero si Cristo nos salvó, entonces nosotros tenemos algo verdaderamente ahora por qué vivir y por qué morir. Porque si en esta vida nosotros esperamos, somos lo más digno de lástima, dijo Pablo. Ahora nosotros tenemos un Señor, una misión. Pablo fue enviado a los gentiles. Tal vez nosotros somos enviados a algún otro lugar, personas, familiares, amigos, vecinos. En cada lugar donde nosotros estamos no es casualidad. Y si hoy el Señor nos ha traído hasta este lugar,
que nosotros ni siquiera pensábamos hace 2 años atrás que íbamos a estar acá. ¿Por qué será que el Señor nos trajo acá? ¿Será que quiere que testifiquemos a todo este barrio que Cristo es el Señor? ¿Será que nuestros vecinos tienen que saber que Cristo es el Señor y por ese propósito, porque Dios los quiere salvar? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor, si nos escogió, si nos llamó, es con un propósito y es con una misión. Y quiero que podamos reflexionar sobre el propio llamado y la propia misión que nosotros tenemos en Cristo. Porque cuando el Señor nos llama, Él nos muestra sus caminos y sus propósitos. Eso es sin lugar a duda. De la misma manera que lo hizo con Pablo, lo hace con cada uno de nosotros. Y ahora a todos los niños que están acá, o los chicos, jovencitos, preadolescentes, si el Señor te hizo nacer, y tenés padres que hoy aman a Cristo, ¿no será que Dios te quiere salvar? ¿No será que el Señor tiene de ustedes misericordia y que quieren que vean al justo? Por eso le tenemos que predicar a nuestros hijos. No es casualidad. Podrían haber nacido en cualquier otro hogar. Podrían haber tenido cualquier otros padres que blasfemen el nombre de Dios. Sin embargo, ustedes tienen a padres que aman a Dios, que siguen a Dios, y es un testimonio. Y creo que tienen que prestar atención, porque si es así, también tienen que arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo para que los salve. Y gracias al Señor que podemos predicar esto, porque es la obra del Señor, es la obra del Señor. Y hermanos, qué precioso que es cuando el Señor se nos cruza en el camino. Podríamos estar siguiendo el camino que andábamos antes, pero qué precioso encuentro que es cuando Cristo se nos atraviesa y viene hacia nosotros. Yo creo que es la persona más preciosa que se nos pudo haber cruzado. Oremos. Señor, te damos tantas gracias de poder reflexionar y meditar esto que en tu palabra hoy nos toca providencialmente, Señor. Gracias por poder ver en la vida del apóstol Pablo, un pecador salvado por tu gracia, tu gran misericordia, vernos reflejados en tantas cosas, Señor. ¿Qué somos diferentes del apóstol Pablo, Señor? Tal vez el tiempo, el espacio, la misión, pero el pensamiento de odio en nuestro corazón estaba, Señor, en muchos de nosotros. Tal vez no al punto de matar a cristianos, pero sí odiarte a ti, Señor, y perseguirte a ti, no querer saber nada contigo. Y sin embargo nos has salvado, Señor. Gracias. Señor, te pido por aquellas personas que están en este lugar, sean niños, jóvenes, mayores, si los estás iluminando, Señor, con tu palabra, los estás iluminando con tu luz y te están viendo, Señor, háblales. Señor, que puedan seguir tus caminos porque tú les has cambiado el corazón. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.